¿Qué harías si, de repente, escucharas un lamento en el pasillo vacío de un castillo milenario? ¿Saldrías corriendo? ¿O te atreverías a buscar de dónde viene? Desde el espíritu de un gaitero que sigue tocando en Escocia, hasta una dama verde que aún busca a su asesino en Francia. Hay lugares en Europa donde las paredes no solo guardan historia, también guardan a sus fantasmas. Hoy no venimos a contarte leyendas. Venimos a mostrarte los fenómenos inexplicables que han convertido a estos castillos en portales a lo sobrenatural. Estos son los 4 castillos más embrujados de Europa. Europa está plagada de monumentos, fortalezas que han visto coronaciones, batallas y la caída de imperios. Pero algunas esconden historias tan oscuras que ni los guías turísticos se atreven a contarlas por completo. Historias de mazmorras olvidadas, de gritos en la noche y de presencias que se niegan a abandonar los muros que las vieron morir. No, esto no es un cuento de hadas. Son los ecos de tragedias muy reales, de traiciones, asesinatos y un dolor tan profundo que ha dejado una cicatriz en el tiempo. Cada castillo en nuestra lista no es solo una joya arquitectónica, es un epicentro de actividad paranormal documentada, un lugar donde el pasado está mucho más vivo y es mucho más peligroso de lo que imaginas. Nuestro viaje comienza en las frías tierras alpinas de Austria, en una fortaleza cuyo nombre se menciona con miedo. Nuestra primera parada, el castillo de Musham, mejor conocido como el Castillo de las Brujas. En la espectacular región de Salzburgo, rodeado de un paisaje que parece de postal, se alza el Castillo de Musham. Su historia se remonta al siglo XII, y durante años, fue el centro de poder de los arzobispos de Salzburgo. Pero detrás de su imponente fachada medieval, se esconde una historia de crueldad casi inimaginable. Entre 1675 y 1690, el pánico y la superstición se apoderaron de la región, enmarcados en la ola de histeria que recorría toda Europa. Fueron los años de los infames juicios de las brujas de Salzburgo, y el castillo de Musham se convirtió en la sede de su tribunal. Un lugar donde una simple acusación era una sentencia de muerte. Cientos de personas, mujeres, hombres e incluso niños fueron arrastrados a sus muros acusados de brujería. Intenta imaginar ese terror. Ser acusado por un vecino por una mala cosecha, una enfermedad o, simplemente, por ser diferente. Una vez dentro de Musham, las víctimas sufrían torturas espantosas diseñadas para arrancarles una confesión, fuera cierta o no. Instrumentos como la estrapada, que dislocaba los hombros, eran el día a día en las cámaras de tortura. Confesar solo ponía fin al tormento, pero llevaba directamente a la muerte. En total, 139 personas fueron ejecutadas. La más joven, un niño mendigo de apenas 10 años. A muchos los marcaron con hierros candentes antes de ser decapitados o ahorcados, y sus cuerpos eran quemados. Fue una época tan sangrienta que el castillo se ganó para siempre el apodo de Hexeneslos, el castillo de las brujas. Y la leyenda dice que sus almas, rotas por la injusticia, nunca se marcharon. Hoy, Musham es un museo. Sus salas muestran arte y muebles de época, pero también exhiben los instrumentos de tortura que presenciaron tanto dolor. Y según el personal y los visitantes, también alberga a los fantasmas de aquellos que murieron allí. Se habla de figuras encapuchadas en los pasillos, de murmullos helados en habitaciones vacías y de la abrumadora sensación de ser observado. Las puertas se cierran solas, se escuchan llantos procedentes de las antiguas celdas y, sobre todo, de la cámara de tortura, como si el eco del dolor se repitiera una y otra vez. El personal del castillo asegura haber sentido toques fríos, como una mano invisible rozándolos al pasar. Algunos incluso afirman haber visto la figura de una mujer joven, una de las supuestas brujas, vagando por las salas donde fue interrogada. Pero la leyenda de Musham no termina ahí. A principios del siglo XIX, una nueva ola de terror sacudió la región. En las granjas cercanas empezaron a aparecer cadáveres de ganado mutilados. El pánico se extendió y la gente empezó a hablar de un werewolf, un hombre lobo. La histeria llevó a que varios residentes del castillo fueran acusados de licantropía y encarcelados. Aunque nunca se encontró a la criatura, la leyenda se quedó. Algunos creen que su espíritu todavía acecha los bosques que rodean el castillo. Investigadores de toda Europa consideran Musham uno de los lugares con más actividad paranormal de Austria. En sus informes describen fenómenos que desafían la lógica. Han grabado psicofonías donde se distinguen súplicas y gritos en alemán antiguo. Sus medidores de campo electromagnético se disparan sin motivo, especialmente en las salas de los juicios.
Un equipo de investigación incluso afirmó haber captado una imagen térmica que mostraba una figura humana sentada en una silla, en una habitación que estaba completamente vacía y helada. El Castillo de las Brujas no es solo un monumento, es una herida abierta en la historia. Sus fantasmas no son nobles ni reyes, son las almas de gente común, víctimas de la histeria, que siguen clamando justicia desde el más allá. Pero si esta historia te ha puesto los pelos de punta, espera a la siguiente. Nos vamos a Francia, a un castillo tan elegante como mortal, donde el fantasma no es una víctima anónima, sino una mujer de la nobleza cuyo corazón roto la condenó a una eternidad de lamentos. En el corazón del Valle del Loira, famoso por sus viñedos y castillos de ensueño, se alza una fortaleza que desafía el cielo, el Château de Brissac. Con 7 pisos y más de 200 habitaciones, es el castillo más alto de Francia y ha pertenecido a la misma familia desde 1502. Pero tras su opulencia se esconde una de las historias de fantasmas más famosas de Europa, la leyenda de la Dama Verde. La historia de la Dama Verde nos lleva hasta el siglo XV. El castillo era entonces propiedad de Jacques de Bresset, un noble casado con Charlotte de Bresset, hija ilegítima del rey Carlos VII y su famosa amante. El suyo no fue un matrimonio por amor, sino un arreglo político. Charlotte, sintiéndose sola y atrapada, encontró consuelo en los brazos de otro hombre, Pierre de la Vergne, uno de los cazadores de su esposo. Su romance floreció en secreto, pero en un castillo, los secretos no duran mucho. Una noche, un sirviente despertó a Jacques y le contó la traición. Ciego de furia, Jacques irrumpió con su espada en la habitación donde se encontraban los amantes. Lo que ocurrió a continuación fue una masacre. Sin piedad, los apuñaló a ambos en un acto de violencia brutal. El doble asesinato tuvo lugar en una de las habitaciones de la torre de la capilla. Jacques creyó que con su venganza el asunto estaba zanjado, pero fue solo el principio. Poco después, empezó a escuchar gemidos y lamentos por todo el castillo. Sonidos tan constantes y desgarradores que, según la leyenda, lo volvieron loco. Incapaz de soportar el eco de su propio crimen, abandonó el castillo para no volver jamás. Sin embargo, el espíritu de Charlotte se quedó, atado para siempre al lugar de su muerte. El fantasma de Charlotte es conocido como la Dame Verte, la Dama Verde, por el vestido de ese color que, se dice, llevaba la noche en que la asesinaron. Pero su aparición no es la de un espectro silencioso. La Dama Verde es aterradora. Quienes la han visto la describen como una figura alta y afligida. Pero lo más espeluznante es su rostro. Los testigos aseguran que tiene la cara de un cadáver en descomposición, con cuencas negras y vacías donde deberían estar sus ojos y su nariz. Una visión tan horrible que ha hecho gritar de terror a hombres adultos. Su lugar favorito es la torre de la capilla, donde fue asesinada. Pero es más común escucharla que verla. Sus lamentos parecen surgir de las propias paredes, llenando los pasillos con una tristeza insoportable. Los sonidos son tan claros que nadie que los haya escuchado los olvida. Lo que hace tan convincente esta leyenda es que los actuales dueños del castillo, el duque de Brissac y su familia, no solo la reconocen, sino que afirman convivir con ella. En varias entrevistas, han contado cómo se han acostumbrado a los gemidos de Charlotte, que a menudo se escuchan por la mañana. Aunque la presencia puede ser aterradora para los visitantes, la familia la ha aceptado como parte de la historia del castillo. Los invitados que se alojan allí, ya que también funciona como hotel, han dado innumerables testimonios. Muchos se han despertado en mitad de la noche por el sonido de una mujer sollozando al otro lado de su puerta. Otros han sentido un frío inexplicable al pasar por la torre o han visto una figura con un vestido verde pasar fugazmente por el rabillo del ojo. La Dama Verde de Brissac no es un fantasma violento. Es un alma en pena, una mujer asesinada en un arrebato de celos, cuyo dolor quedó grabado en la esencia misma del castillo. La historia de la Dama Verde es solo una de las muchas almas atrapadas que exploraremos hoy. Si te fascinan las historias de fantasmas y los lugares donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es peligrosamente delgado, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene ahora. Viajamos al norte, a las brumosas tierras de Escocia. Nos dirigimos a una fortaleza que domina su ciudad, un lugar con 1000 años de historia sangrienta y un fantasma cuya música resuena desde las profundidades. Dominando la capital de Escocia desde una roca volcánica, el castillo de Edimburgo es uno de los lugares más icónicos del Reino Unido. Ha sido fortaleza real,
prisión y escenario de incontables batallas. Con casi 1000 años de historia violenta, no es de extrañar que sea considerado uno de los lugares más embrujados de Escocia. Se dice que sus fantasmas superan en número a los vivos, y entre todos, la historia más persistente es la del gaitero solitario. La leyenda cuenta que hace siglos se descubrió una red de túneles secretos bajo el castillo. La curiosidad por saber a dónde llevaban era inmensa, pero eran demasiado estrechos para un adulto. La solución fue enviar a un niño. Se eligió a un joven gaitero, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo. La orden fue sencilla. Debía caminar por los túneles tocando su gaita sin parar. Así, la gente en la superficie podría seguir el sonido y trazar el recorrido del túnel en un mapa. Al principio, el plan funcionó. El sonido melancólico de la gaita se escuchaba claramente desde las calles, y los hombres del castillo seguían su avance. Pero de repente, a mitad de camino, la música se detuvo. Esperaron, pensando que el niño se habría detenido a descansar. Pero la música no volvió. Intentaron entrar a buscarlo, pero la oscuridad y la estrechez lo hacían imposible. Gritaron su nombre, pero no hubo respuesta. El joven gaitero había desaparecido sin dejar rastro. Nunca lo encontraron, ni a él, ni su gaita. Temiendo que lo que se llevó al niño pudiera salir, las autoridades ordenaron sellar la entrada de los túneles para siempre. Desde ese día, la leyenda del gaitero se convirtió en parte del folclore de Edimburgo. Visitantes y guardias afirman escuchar a lo largo de los siglos el sonido débil y lejano de una gaita. Un sonido que no viene de los patios, sino que parece emerger de las profundidades de la roca, como el lamento musical de un niño perdido en la oscuridad. Pero el gaitero no está solo. El castillo es un hervidero de actividad paranormal. Uno de los fantasmas más famosos es el del tamborilero sin cabeza, cuya aparición, dicen, presagia un peligro para el castillo. Se le vio por primera vez en 1650, justo antes de un ataque. La leyenda dice que fue decapitado por una bala de cañón, y desde entonces, su figura sin cabeza aparece en las almenas, marchando al son de un tambor invisible. Otro espíritu es el de Lady Janet Douglas. En 1537, fue acusada falsamente de brujería y quemada viva en la hoguera frente al castillo. Se dice que su espíritu, una figura gris y sombría, vaga por los pasillos, llorando la injusticia de su muerte. Las mazmorras, donde miles de prisioneros padecieron en condiciones infrahumanas, son otro foco de actividad. Los visitantes informan de caídas de temperatura, de tirones en la ropa y de murmullos en idiomas extranjeros. En 2001, se llevó a cabo uno de los mayores experimentos paranormales de la historia, la Operación Primeval. Durante 10 días, 240 voluntarios, que no conocían las leyendas del castillo, exploraron las zonas supuestamente embrujadas. Los resultados fueron asombrosos. Casi la mitad de los participantes experimentaron fenómenos inexplicables, y lo más sorprendente es que ocurrieron en las mismas áreas que las leyendas señalaban. Hablaron de ver figuras sombrías, sentir caídas bruscas de temperatura y tirones en la ropa. Un voluntario incluso tomó una fotografía en la que, al revelarla, aparecía una extraña niebla blanca con lo que parecía un rostro humano. El experimento dio una nueva credibilidad a las viejas historias, sugiriendo que en el castillo de Edimburgo, algo más que la sugestión está en juego. Sección 4. Castillo de Houska, República Checa. El portal al infierno, a unos 47 kilómetros de Praga, en medio de un denso bosque, se encuentra el castillo de Houska. A simple vista, parece un castillo gótico más. Pero si miras con atención, notas que algo no encaja. El castillo está construido en un lugar sin importancia estratégica. No está cerca de rutas comerciales, ni de una fuente de agua. Muchas de sus ventanas son falsas. Y lo más inquietante, sus principales defensas no apuntan hacia afuera, para protegerse de un ataque, sino hacia adentro, como si estuvieran diseñadas para contener algo que ya estaba allí. La leyenda que ha sobrevivido 700 años es aterradora. El castillo de Houska no se construyó como residencia. Se construyó para sellar un pozo que se creía que era una puerta al mismísimo infierno. La leyenda se origina mucho antes del castillo. Los aldeanos hablaban de una profunda grieta en la roca de la que, por la noche, emergían extrañas criaturas mitad hombre, mitad bestia. El aire apestaba a azufre y la gente desaparecía. En el siglo XIII, el rey Otakar II decidió hacer algo. Pero antes de sellar el pozo, la curiosidad le pudo. Le ofreció un pacto a un prisionero condenado a muerte,
Si aceptaba ser bajado con una cuerda al pozo y contar lo que veía, sería perdonado. El prisionero aceptó. Empezaron a bajarlo a la oscuridad. Tras unos segundos, desde las profundidades, surgieron gritos de puro terror, inhumanos y desgarradores. Los guardias lo subieron a toda prisa. Cuando el prisionero volvió a la superficie, era irreconocible. Su pelo se había vuelto completamente blanco y había envejecido décadas en segundos. Murió 2 días después, sin poder articular lo que había visto. Aterrado, el rey Otakar II ordenó llenar el pozo con rocas. Tardaron años, y para asegurarse de que nada volviera a salir, construyó una capilla directamente sobre la abertura y, alrededor, el castillo de Houska, una cerradura de piedra para la puerta del infierno. A lo largo de los siglos, la reputación del castillo creció. La leyenda más persistente es la de los rasguños. Dicen que si pones el oído en el suelo de la capilla por la noche, todavía se pueden escuchar garras arañando la piedra desde abajo, como si las criaturas del abismo intentaran salir. La historia se volvió aún más siniestra durante la Segunda Guerra Mundial. Las SS nazis, obsesionadas con el ocultismo, confiscaron el castillo. No se sabe con certeza qué hicieron allí, pero las leyendas locales hablan de experimentos para intentar reabrir el portal y usar sus poderes. Tras la guerra, se encontraron los esqueletos de varios oficiales nazis. Parecían haber sido ejecutados, pero nadie sabe por quién o por qué. Hoy, Houska es un imán para los investigadores de lo paranormal. Los testimonios son desconcertantes. La gente siente una opresión inexplicable al entrar en la capilla. Las baterías de las cámaras y los teléfonos se agotan sin motivo. Se han grabado psicofonías con voces que gruñen, y múltiples testigos han descrito ver la misma aparición. Una procesión de figuras encapuchadas que caminan en fila antes de desaparecer a través de una pared. ¿Es solo una leyenda nacida de la superstición? ¿O es realmente una cerradura que nos separa de algo que no podemos comprender? Sea cual sea la verdad, es un lugar que te recuerda que hay puertas que es mejor dejar cerradas. Desde los campos de batalla de Escocia hasta las cámaras de tortura de Austria. Desde los salones de un noble celoso en Francia hasta una grieta en la tierra checa que supuestamente conduce al inframundo. Nuestro viaje por los castillos más embrujados de Europa llega a su fin. Hemos explorado lugares donde la historia no está muerta, sino que vaga por los pasillos, repitiendo sus tragedias noche tras noche. Hemos escuchado el eco del gaitero perdido, el lamento de la dama verde y los arañazos de criaturas que no deberían existir. Estas fortalezas son más que piedra. Son portales a un pasado que se niega a ser olvidado. Quizás solo sean leyendas, o quizás son una advertencia. Y ahora, te toca a ti. ¿En cuál de estos castillos te atreverías a pasar una noche? Dínoslo en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo viaje, si te atreves.